William Miller fue el mayor de 16 hermanos. Nace en Lowhampton, en Nueva York. Sus padres eran cristianos y en su casa solamente había 3 libros: la Biblia, el libro de Salmos y el libro de la oración. Él tenía un insaciable deseo de aprender y leía estos 3 libros una y otra vez. Su deseo de cultivar su mente le llevó a buscar otras personas de la zona que tuvieran en su casa una biblioteca más extensa que la suya. Tomaría prestados sus libros y a la luz de una lámpara se quedaba leyendo hasta altas horas de la noche. Esto pronto le distinguió como una de las personas más educadas de la zona, entre las personas de su edad y también entre los más mayores. Cuando William Miller tuvo edad para casarse, conoció a una joven llamada Lucy Smith, aquí, en la villa de Pulney, Vermont, a tan solo unos kilómetros de donde vivía. Al casarse, vinieron aquí a vivir y descubrió que había una biblioteca. Aquí pasaría horas, un día tras otro, descubriendo los escritos de Voltaire, David Hume y Thomas Paine, todos ellos grandes personalidades deístas. Los teístas creían que Dios había creado el mundo y lo había puesto en movimiento, pero después se había retirado, desconectándose de los asuntos de la humanidad. William Miller también se convirtió en deísta. En 1812, Estados Unidos está en guerra con Inglaterra. William Miller tenía un profundo sentido patriótico y, como su padre lo había hecho en el pasado, fue voluntario para combatir por su país. En la villa de Pulney, donde vivía, 47 hombres se presentaron como voluntarios, a condición de que Miller fuera su oficial. Dos cosas quedaron grabadas en la mente de William Miller en esta guerra. La primera fue un proyectil como este, que explota a 1,5 metros de él y otros 3 hombres. Y a pesar de sufrir algunas lesiones, salió ileso. La segunda fue el desarrollo de la batalla en sí misma. Los ingleses eran muy superiores en número. Además, estaban mejor entrenados y tenían más experiencia, pues acababan de derrotar a Napoleón. Y a pesar de esto, eran derrotados una y otra vez por un ejército más débil. Pudo ver la protección de Dios y quedó impresionado. Aquello le marcó, no podía olvidarlo. Cuando regresó a su casa, después de la muerte de su padre, a veces iba a la iglesia con su madre, su esposa y sus hijos. Cuando era deísta, disfrutaba escuchando las predicaciones de su tío y deseaba que sus hijos acudieran a la iglesia. Pero cuando su tío estaba fuera, era uno de los diáconos quien leía el sermón correspondiente. Un domingo le dijo a su madre que no iba a ir a la iglesia porque la lectura del diácono era aburrida. No obstante, dijo que él podría realizar la lectura en el futuro si se le presentaba la oportunidad. Como cualquier buena madre haría, realizó los preparativos para que se encargara de la lectura la próxima vez que su tío estuviera fuera. El sermón trataba de los deberes de los padres y la importancia de la oración. Mientras leía, rompió a llorar, conmovido por la incongruencia de que él no oraba mientras animaba a sus hijos a hacerlo. De pronto, el carácter del Salvador impresionó vívidamente su mente. Cómo Jesús fue torturado por nuestros pecados y sufrió la muerte en nuestro lugar. Poco después dijo: Dios abrió mis ojos y toda mi alma. ¿Qué Salvador descubrí en Jesús? Quedó prendado de Jesús y de la Biblia, lo que le condujo a un viaje que le llevaría más allá de lo que él se podía imaginar. El amor de Jesús puede derretir el corazón más duro. Miller había creído en Dios antes, pero en un Dios impersonal. Cuando vio el amante carácter de Dios, se enterneció su corazón y atravesó su mente lógica y racional. Puede que tú o alguien que tú conozcas tenga dudas similares a las que William tenía. Ora para que él pueda ver el amor de Dios.
ora para que él pueda abrir su corazón y permita que Dios entre en él. William estaba cautivo de Jesús y se dispuso a leer de nuevo su Biblia. Sentado aquí en esta habitación, y comenzando desde Génesis capítulo 1, versículo 1, continuó de forma metódica por toda la Biblia utilizando su concordancia habitual. Cuando él llegaba a una palabra o versículo que no comprendía, buscaba otras referencias hasta que podía comprenderlo en su totalidad. Llegó a Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado. No comprendió esto. En lugar de proseguir su estudio, permaneció allí, estudiándolo. Sus conclusiones tuvieron un impacto de largo alcance. El elemento que motivaba a William en su vida no era el simple conocimiento, sino el amor por Jesús, un amor profundo y una fuerza que le motivaba a la acción. Mientras continuaba su estudio de Daniel 8, llegó a la conclusión de que Jesús volvería a la tierra en aproximadamente 25 años. Al estudiarlo y volverlo a estudiar en 1818, concluyó que Jesús regresaría sobre el año 1843. Aun a pesar de haber hallado esta gran noticia, él no hizo nada y la retuvo para él mismo. Lo comentó con algunos amigos, pero no en público. Creyó que la gente se burlaría de él y tampoco quería dejar su ciudad para difundir el mensaje. Escribió algunos artículos que fueron publicados, pero por el momento no predicaba sobre ello. William luchó con el llamado a predicar por espacio de 13 años, escuchando en su cabeza una y otra vez las palabras «Ve y dile al mundo». Finalmente, un día, hizo una oración de compromiso con Dios, prometiendo que si él era invitado a predicar, acudiría. Pensó que era una forma segura de proceder, ya que nadie iba a pedir a un granjero de 50 años que predicara sobre la segunda venida de Cristo. Unos minutos más tarde, la campana de su puerta sonó. Era su sobrino, Irving Guilford, quien le preguntó si podía ir a Dresden para compartir las cosas que él había estado estudiando. Lejos de estar agradecido porque su oración había sido contestada, salió corriendo por la puerta de atrás. Salió de su casa y vino a este arce, caminando de un lado a otro. Su hija Lucy le siguió y después de observarle por un tiempo, regresó a casa diciendo: «Mamá, algo le pasa a papá». Claramente no estaba bien, porque ahora sabía lo que debía hacer y no veía cómo escapar de eso. Dios había actuado. No había otra explicación. Su sobrino vivía a media hora de camino. Él había dejado su casa justo antes de que Miller hubiera terminado su oración de pacto con Dios, de forma que pudo ver claramente que Dios había intervenido. Después de aceptar la invitación a predicar, Miller viajó mucho durante los siguientes 10 años por todo el norte de la costa este de Estados Unidos. Llevaba con él su esquema de las profecías y la Biblia. El reavivamiento no pertenecía a una denominación religiosa en particular. Aunque Miller era baptista, se estima que más de 40.000 personas pertenecían a la Iglesia Baptista y más de 40.000 a la Iglesia Metodista. No pasó mucho tiempo hasta que conoció a Joshua Himes, que hizo que su influencia se extendiera de la palabra hablada a la palabra escrita. Quizá Dios te esté llamando a ti a su servicio para predicar. Quizá te estés resistiendo a su llamado como William hizo durante 13 años. Puedo asegurarte que la mejor opción es sentir la paz y la seguridad que da aceptar el llamado del Espíritu Santo y seguir el plan de Dios para tu vida. Si Dios te está llamando, da un paso de fe y deja. Ellen Gould Harmon, junto con su hermana gemela Elizabeth, nació el 26 de noviembre de 1827 en la ciudad de Gorham, Maine, a 20 kilómetros al oeste de Portland. El estado de Maine ha señalado con una placa su lugar de nacimiento como lugar histórico, a pesar de que aún existen dudas sobre la localización exacta de la casa donde nació.
Su padre, Robert, hacía sombreros. Ese era el negocio familiar. Había descubierto que el precio de los sombreros era mucho más elevado en el sur, así que hizo un viaje al estado de Georgia. Estando allí, sucedió algo trágico. Ellen y Elizabeth acudían a la escuela de Brackett Street, el edificio que está en pie detrás, aunque actualmente no se utiliza como escuela. Un día, mientras iban de camino a casa, una niña de mayor edad les gritó con furia. Sintiendo el peligro y tratando de esquivarla, comenzaron a correr. Mientras corrían, Ellen giró la cabeza para mirar atrás, cuando en ese preciso instante una piedra le golpeó la cara. Sangraba mucho y se desmayó varias veces, pero logró llegar a casa e inmediatamente llamaron a un médico. El primer doctor dijo que no viviría más de unos pocos días. Otro sugirió poner unos alambres de plata para reconstruir su nariz, pero al final no se hizo. Permaneció inconsciente por 3 semanas. Cuando finalmente despertó, no recordaba nada. Su rostro había cambiado para siempre, y cuando su padre regresó de su viaje, tristemente para Ellen, no la reconoció al principio. Ellen tuvo que sufrir el desprecio y los insultos de los niños de su vecindario. Cuando regresó al colegio, luchó por intentar leer de nuevo, pero finalmente tuvo que dejar sus estudios. El curso de su vida cambiaría por completo cuando un conocido predicador, William Miller, vino a la ciudad. Su familia era metodista y fueron a escucharle a la iglesia de la calle Casco en Portland. Su forma de predicar acerca del inminente regreso de Jesús era convincente y llena de pasión. Aunque hoy nos resulte extraño, esta enseñanza era radicalmente nueva. Ellos abrazaron este mensaje y por este motivo fueron expulsados de su congregación metodista. Nadie cuestionaba su moral o vida cristiana, sino que el motivo era aceptar el mensaje de que Jesús venía pronto. El 22 de octubre de 1844, Jesús no vino. Ellen tenía 17 años cuando experimentó el gran chasco. Su hermana gemela Elizabeth y su hermano Robert perdieron la fe en el pronto regreso de Jesús durante las semanas que siguieron, aunque Robert la volvería a recuperar más adelante. Así Dios dispuso que desde la oscuridad de esa pequeña ciudad de Maine, al nordeste de Estados Unidos, algo maravilloso iba a suceder. A pesar de sufrir terribles insultos que hubieran hundido a cualquier otra persona, a pesar de su falta de preparación y enfrentando el ridículo por su aspecto y por su fe, Dios la usaría para impactar al mundo. También hoy, no importa cuán insignificantes sean nuestros orígenes o nuestra educación, Dios está buscando personas humildes que deseen servirlo. Sé tú uno de ellos.